Buenas noches y gracias por estar nuevamente con nosotros. El tema político empieza a ponerse nuevamente candente por el tema de Odebrecht y tiene que ver directamente con Keiko Fujimori, la lideresa de Fuerza Popular, que pensaba que podía obtener fácilmente su liberación. Ahora hay testimonios bastante comprometedores. El sobrino de Jaime Yoshiyama, uno de los líderes históricos del Fujimorismo, Jorge Yoshiyama Sasaki, ha declarado ante los fiscales anticorrupción que Keiko Fujimori sabía que en 2011 y además sabía que en 2016 había, en la primera etapa, que es de donde se le acusa, que había aportes de Odebrecht y que había que disfrazarlos. Había que buscar aportantes falsos. Y en el 2016 dice Yoshiyama Sasaki que ella quería repetir el plato y le pidió a él que buscara aportantes falsos para disfrazar también algunos aportes a la campaña. No se sabe si específicamente de Odebrecht. La abogada de Keiko Fujimori rechaza efectivamente esto y dice que es muy sospechosa esta declaración. Sin embargo, todo parece concordar y las cosas se ponen nuevamente difíciles para la hija del expresidente Alberto Fujimori. Mientras tanto, el tema electoral va empezando a tomar alguna fuerza para poder elegir a los congresistas que completarán el periodo del disuelto Congreso peruano. Mientras en el Tribunal Constitucional se va a ver si efectivamente esa disolución del Congreso obedecía a la Constitución, pero la resolución sobre las competencias que había y todas estas series de cosas podrían prolongarse, según ha dicho el magistrado del TC arequipeño, José Luis Ardón, unos 9, 10 meses, tal vez un año, y cuando la resolución del tribunal salga, no tendrá prácticamente ningún sentido. Se habrá reemplazado al Congreso, el Congreso habrá terminado, estará por terminar su periodo. Bueno, las cosas empiezan a forjarse por la teoría de los hechos consumados. Pero hablemos ahora del programa de hoy. Hoy día tengo un invitado especial, es Alan Acuña, él viene desde México, es un profesor investigador, especialista en temas de educación, y quiero hablar con él sobre la función de la universidad en el siglo XXI. Es un tema que me gusta tratar aquí, que lo he tratado con especialistas locales, ex rectores de universidades. Ahora voy a volver a hacerlo. Y en la segunda parte del programa voy a estar con Edwin Heredia de la Asociación Vida y Familia y vamos a tocar uno de los temas más polémicos que hay. Ha habido una reciente manifestación frente al Capitolio de los Estados Unidos de un grupo de gente que se denominan ex-lesbianas y ex-gays, ex-LGTB. Son personas que tenían conductas homosexuales de diversas tendencias, que han dicho que gracias a ayuda terapéutica y en otros casos a través de fe, por sus creencias religiosas, han logrado convertirse o reconvertirse, ser personas heterosexuales, algo que les ha traído extremada felicidad, plenitud, dicen ellos, y están luchando contra una legislación que pretende dar el Congreso norteamericano para prohibir que haya terapias o algún proceso dentro de alguna iglesia que busque revertir los efectos de una supuesta homosexualidad o de una homosexualidad patente. Soy Enrique Zavala, le recomiendo que ponga su teléfono en modo avión porque empezamos ya las entrevistas. Alan, bienvenido. Muchas gracias, muy amable, gracias por la invitación. La universidad nunca debe estar desligada de la sociedad, de una sociedad globalizada o de las particularidades propias de cada país, inclusive de regiones dentro de un país. Tal vez ese término de conjugar lo global y lo local o una cosa así, pueda funcionar. Sin embargo, en estos momentos donde empiezan a hacer agua en países latinoamericanos, las democracias liberales, el caso de Chile, que estamos viendo, cuando vemos que en Ecuador también las
las cosas se ponen muy duras, donde Argentina regresa del liberalismo hacia un socialismo peronista, si se quiere poner algún apellido. En medio de todo esto, ¿cuál crees que debe ser el papel de la universidad en general? Sí, claro, bueno, algo que está muy evidenciado en cualquier tipo de sociedad, ya vemos en países desarrollados o en vías de desarrollo, como es por lo regular la región latinoamericana, es que la educación juega un papel fundamental en el desarrollo del conocimiento, pero también el desarrollo de capital humano, que tenga las capacidades críticas, reflexivas, para hacer frente ante las demandas sociales, también ante las demandas políticas, culturales, que devienen en el transcurso del tiempo, ¿no? La universidad pues se erige como la institución del Estado que funge o que tiene esta gran encomienda, ¿no? El desarrollo de capital humano de alto nivel que trascienda las necesidades, las problemáticas o también las demandas sociales que está en un mundo tan cambiante como el que tenemos ahora, ¿no? Por hablar de un tema, podemos hablar del año 2013 y la gran cuarta revolución industrial que ya tenemos en el día a día y que poco a poco se está como que acaparando muchos campos que antes no eran considerados propios de la inteligencia artificial, de la digitalización, de la conexión a tiempo cero, ¿no? Esto reivindica el papel de la tecnología en el mundo, cosa que ya no es algo que estaremos hablando como un tema nuevo, simple y sencillamente está en el ajo de la situación política, económica, pero ahora también educativa. ¿Por qué? Porque también la cuarta revolución industrial está buscando transformar lo que conocemos ahora como escuela, como educación, como universidad, como docente y como estudiante. El asunto es que la universidad parece estar un poco distante de los grandes sucesos que están golpeando a las sociedades. Las clases medias están extremadamente preocupadas. Algunos analistas lo ponían de la siguiente manera: lo que está ocurriendo en Europa y ahora en países latinoamericanos que podían ingresar al primer mundo, como Chile, es que las clases medias están extremadamente nerviosas porque es un mundo extremadamente cambiante, la economía no crece como debe crecer y el futuro se hace realmente incierto. ¿Compartes ese escenario? Sí, por supuesto. De hecho, en las grandes economías, en los grupos, por citar un foro, hablemos del foro de Davos, del Foro Económico Mundial, ¿no? De hecho, Klaus Schwab ha sido muy enfatizante en el sentido de que las economías mundiales se tienen que reestructurar. No es como que o reestructuras, reinventas o te mueres. En este sentido, lamentablemente, pues nuestra región, yo siempre he dicho y he tenido la oportunidad de estar en la UNSA en estos días, y precisamente hemos debatido esta situación, ¿no? Cómo nuestra región, hablemos de México y Perú como países hermanos, no solamente en la fraternidad, en la búsqueda de la cultura, de la preservación de la cultura, de las tradiciones, sino también que tenemos puntos o nodos de encuentro y de desencuentro, ¿no? Un punto nodal de estos países que somos hermanos, ¿no? México y Perú, sería en este caso la educación. Klaus Schwab ha dicho que de acá, del 2013 al 2025, se espera que se pierdan 7 millones de empleos a nivel mundial. Pareciera ser que es un número ínfimo, ¿no? Estamos hablando de miles de millones, sí, pero son 7 millones que se van a agregar más a los miles de millones que ya son pobres, ¿no? Por el concepto que dices de localidad, me acordé ahorita mucho de Ulrich Beck, por ejemplo, que habla de lo global y lo local, de Zygmunt Bauman, y dicen que lamentablemente todos estos cambios económicos, políticos y culturales, donde afectan más es en la clase media, que es el que mantiene a la clase alta, pero que también el que sostiene a través de los impuestos y todo eso, por los programas asistenciales, como en el caso de México, que mantienen de una u otra forma la estabilidad, por así decirlo, si se me permite el término, económica y cultural de las clases bajas, ¿no? Nunca antes en la historia de la humanidad la riqueza ha estado tan concentrada en tan pocas personas. Se estima que las 100 personas más ricas del mundo tienen más dinero que la mitad más pobre de la población mundial, o sea que 3.500 millones de personas, ¿no? Totalmente de acuerdo. De hecho, este dato también me es muy importante por la situación de que en uno de los textos de Zygmunt Bauman, pues si me permite citar un poco acerca de él, pues dice claramente, ¿no?, que hay
Son pocas las personas, en el libro que se llama La globalización, consecuencias humanas, dice Zygmunt Bauman que solamente 33 personas equivalen, o sea, el poder económico o el poder económico o adquisitivo que tienen 33 personas equivale aproximadamente a un tercio de la economía que pueden tener a nivel mundial las personas que son tanto de clase media como de clase baja, es decir, no encuentro ahorita un concepto, pero algo así como que la parte muy segmentada de la economía se está viendo en muy pocas personas. Y esto es muy evidente, por ejemplo, en México, pues uno de los grandes representantes de este grupo de élite pues es Carlos Slim, ¿no? Que de una u otra forma su emporio ha estado en todo Latinoamérica y que de una u otra forma pues también es un eje de análisis, de reflexión por parte de la universidad, ¿no? Y eso lamentablemente, la cuestión de la economía, la cuestión de la cultura, de los cambios tan radicales que vienen con la tecnología, con la digitalización, la conexión a tiempo cero, que no se le está dando tanto el realce, van a provocar o van a traer como consecuencia estos 7 millones que se esperan que sea el 2025. Sin embargo, que esto también se espera que vaya incrementando. Y si me permites, te comentaría que esos 7 millones de empleos van a ser principalmente, y eso es algo que nos trajo en esta ocasión a Arequipa y a la UNSA en lo específico, porque estos 7 millones de empleos van a ser muy relacionados con las ciencias sociales y las humanas, es decir, los 7 millones de empleos van a ser sobre profesionales o profesionistas que están desarrollando su campo laboral en las ciencias sociales y humanas, docencia, incluso se piensa del periodismo, todo lo que tiene con psicología, economía, gestores de la educación, gestores empresariales. Todos los otros va a ser altamente reemplazable. Es curioso. Sí, claro. Estaba leyendo a Noam Harari, y Yuval Noam Harari, y él decía, por ejemplo, que entre lo curioso es que dentro de esas profesiones que van a sobreviviría la enfermería, porque hay personas que necesitan cuidados, pero no sobrevivirían, por ejemplo, los médicos, porque la inteligencia artificial y la tecnología podrían reemplazar perfectamente el diagnóstico y hacer las prescripciones, pero alguien tiene que suministrar medicamentos, alguien tiene que sanar una herida, y esas son las enfermeras. Pero bueno, más allá de eso, y volviendo a Yuval Noam Harari, él tiene una visión muy interesante del asunto, y en su serie de libros, después de hablar con muchísima gente, ha establecido que por primera vez estamos a puertas de que la humanidad se divide en 2 especies reales. O sea, estaba completamente demostrado que no había una gran diferencia, no había diferencia intelectual entre un noble y un plebeyo, por ejemplo, ¿no es cierto? Claro. El asunto era que uno había sido educado, tenía poder y esas cosas, y el otro no había tenido las mismas oportunidades. Y sin embargo, la tecnología avanza a poder hacer modificaciones genéticas importantes que solo las lograría esa élite extremadamente rica, y que eso generaría, por ejemplo, que sí haya una población humana más inteligente, más sana, con mayores habilidades, con mayores destrezas, mientras que el resto quedaría simplemente como Homo sapiens, ¿no es cierto? Como Homo sapiens. Y allí se va a jugar otro tema. Eso, sumado a la inteligencia artificial y a la tecnología, es que esa población va a caer ya no en el desempleo, sino en la intrascendencia, porque ni siquiera su mano de obra sería utilizable, porque estaría reemplazada por la tecnología, cosa que no ha pasado en las revoluciones industriales. ¿Tú ves también un escenario un poco apocalíptico del futuro de 50, 100 o 150 años? Bueno, para serte sincero, yo pienso que es mucho hablar de 100 años. Lo que yo en estos días vengo a platicar con los colegas de la Facultad de Ciencias de la Educación es la visión de la educación superior, no al 2100, no al 2050, sino al 2030. Lamentablemente, en muchos países latinoamericanos, esto de la inteligencia artificial aplicada a la educación ya es una realidad. México, por ejemplo, es un ejemplo que podemos retomar muy evidente. Hay un instituto en México que es el ITES, o el Instituto Tecnológico de Monterrey, que es uno de los más importantes a nivel nacional, incluso creo que también a nivel Latinoamérica, es como un referente, ¿no?, en la educación superior de calidad. Pues bueno, ellos ya están implementando ciertos programas
que tienen que ver con maestros holográficos. ¿No? Esto es bastante curioso, ¿no? Porque un maestro es una representación, bueno, un holograma de un docente es la representación tecnológica de alguien que te va a dictar una clase. Pero acá las situaciones dicen, pues no pasa nada, ¿no? El holograma puede dar clases en 8 sedes o subsedes del tecnológico que al mismo tiempo están con N cantidad de alumnos. Es decir, parece que el foco de la medida en que se pueda abarcar con una sola persona, cada vez lo que busca la tecnología es hacer más con menos. Y eso nos lleva a conceptos que son parte de mi trabajo de mis trabajos de investigación o mis líneas de investigación, que es la mercadización de la educación, ¿no? Parece ser que ya la educación ya no es un bien para la humanidad, sino un bien para el consumo. Ya parece, si tú tienes el recurso para tener una maestría, un magíster, como le dicen acá en Perú, un doctorado, una estancia postdoctoral, si tienes el recurso económico lo puedes tener, así como te compras un teléfono, te compras unas gafas, un terno o cualquier otra cosa. Parece que la educación se está delimitando a hacer eso. Pero ¿qué pasa cuando la educación entra en esta nueva línea? Pareciera ser que es una innovación en tecnología educativa y eso no se está pensando como la contraparte. Imagínate, si un mismo docente holográfico puede dar clases al mismo tiempo en 7 subsedes, ¿para qué quieres a los otros 6? Entonces Klaus Schwab tiene razón. En este sentido parece ser que la educación está fungiendo más como un proceso, más ya es como una empresa educativa, los sistemas educativos. Pero además un riesgo mayor, ¿no? Una suerte de monopolización del pensamiento, porque o sea, ya ni siquiera habría la posibilidad de discusión de 2 profesores enfrentados en una cosa, ¿no es cierto? Claro. Que es un principio básico de la universidad. Por sí, totalmente de acuerdo. Ahora, tú hablabas que es mucho tiempo. Hace muy poco uno de los hombres, de los funcionarios más altos de gobierno chino, se jactaba que ellos podían planificar para 100 años, se refería al aparato chino, mientras que en Occidente no pueden planificar ni para 100 días. ¿No? Estos temas también son preocupantes. ¿Por qué se nos ha cortado tanto el tema? ¿Por qué pensamos en 10 años, ya no pensamos en una centuria? Pues bueno, en este caso yo considero que es por el avance tan radical que tiene la sociedad. Las sociedades siempre han sido cambiantes, ¿no? Eso es algo que no se puede negar, pero últimamente ya es muy volátil, ya estamos en sociedades volátiles donde hoy el conocimiento es uno, hoy la tecnología es una, y al otro día es totalmente diferente, ¿no? En 10 años podría duplicarse el conocimiento. Sí, claro, exactamente. Fácilmente. Sí, sin ningún problema. Alan, tenemos que irnos a una pausa comercial. Claro, por supuesto. Estoy con Alan Acuña, él es un profesor investigador de México, está visitando la Universidad de San Agustín, con quien realiza algunas líneas de investigación. Cuando regresemos pretendo profundizar sobre el papel que le toca desempeñar a las universidades. Algunos piensan que precisamente las universidades, gracias a la tecnología, a los conocimientos que uno puede adquirir directamente desde Internet, con tutoriales, accediendo a libros, inclusive a las currículas de las mejores universidades del mundo, podría recurrir a las universidades no para aprender, sino para certificarse. Yo me presento a una universidad y digo, quiero ser abogado, creo que tengo los conocimientos, y finalmente las universidades en el tema de formación profesional serían certificadoras. Lo vemos tras la pausa. Estamos de regreso en el programa, estoy con Alan Acuña, él es un profesor investigador en México, él realmente enseña en varias universidades, en la Universidad de Chiapas, es su centro de trabajo, pero ahora, por ejemplo, está en una visita de trabajo en la Universidad Nacional de San Agustín. Alan, empecemos a analizar el rol real de la universidad. Nosotros hemos pensado las universidades muchas veces como fábricas de profesionales. Sin embargo, ahora tú encuentras pues el currículo de la Universidad de Harvard, la de Stanford, de la Tecnológica de Monterrey, no sé, de casi todas las principales universidades. Puedes encontrar tutoriales de YouTube, puedes escuchar las conferencias de los grandes profesores de las grandes universidades, tienes acceso a libros de manera electrónica, etcétera, etcétera. Alguna vez yo conversé con una profesora argentina de la Universidad Siglo XXI y ella me decía
en un breve lapso las universidades van a pasar a ser certificadoras de conocimiento. Una persona se va a presentar, yo creo que puedo ser abogado, yo creo que puedo ser arquitecto, y lo que va a hacer es un jurado, va a evaluar sus conocimientos de diferentes maneras, y si él demuestra que tiene las habilidades suficientes, los conocimientos suficientes, entregará una certificación diciendo sí, usted puede ejercer como arquitecto, como abogado, no sé, como psicólogo, cuantas otras cosas. ¿Crees que estamos llegando a eso? Lamentablemente sí. Yo considero que siempre, y yo concuerdo mucho con lo que comentas, desde la década de los 60, en esa famosa época de la sociología francesa, hay un sociólogo que para mí es presagia, pero es muy fuerte en cuanto a lo que comenta de la escuela. Hay muchos textos y él se llama Pierre Bourdieu. Pierre Bourdieu comentaba que la escuela es solamente una reproductora, ¿no? Es decir, lo que hace es fabricar o masificar las profesiones que en ese momento son necesarias. En el caso de México surgió, ¿no? A principios de cuando fue la creación de la Secretaría de Educación Pública en los años 20, 1920, pues bueno, lo que se buscó fue masificar a los profesores de nivel básico, ¿no? De nivel primaria, de nivel secundaria, con la intención de que todos en el nuevo México, por así decirlo, el México que ya se estaba desarrollando, pues aprendiera a leer y escribir. En este caso, actualmente, pues las universidades siguen teniendo, a pesar del paso del tiempo, esta idea, ¿no? De masificar las profesiones. Incluso en México se ve que hay tanta masificación de algunas de ellas que ya no es redituable ni para el campo laboral, ni para el campo universitario, el campo académico, seguir formando, por ejemplo, docentes, seguir formando arquitectos. Ya en Chiapas hay una cantidad ingente de profesionistas que están trabajando en un taxi, claro, y no con el afán de menoscabar estos oficios, no simple y sencillamente que no están ejerciendo su profesión, ¿no? Para lo que estudiaron, están dedicándose a otras cosas, a la empresa privada, incluso autoemplearse en algunas cosas. Yo considero, y aunque no conozco a la colega argentina, que sí, yo pienso que la idea va hacia ese rumbo, ¿no? Hacia la certificación, pero antes de llegar a ser una empresa certificadora de conocimientos, de habilidades, de competencias, considero que también previo a eso va a ser una empresa clasificadora. Es decir, de acá al 2030, vuelvo a retomar el tema, y aunque sí obviamente se puede ver muchos cambios a nivel mundial en el próximo siglo, pues bueno, la educación como que tiene cierta necesidad de evolucionar. Para comentarte algunos detalles, ¿no? Hay 7 profesiones que según en el Foro Económico Mundial van a desaparecer seguramente al 2025. Como te decía, los psicólogos, los periodistas, incluso los literatos. En México, el Instituto Politécnico Nacional creó en uno de sus centros de investigación un programa que se llama MECCHIC, imagínate. Vamos a recordar, por ejemplo, el texto de nuestro gran Borges, el Alep. Él en una entrevista él dijo que lo empezó a pensar desde que nació, pero le llevó 40 años escribirlo, y es un libro muy pequeño. Mexica, que es un programa, es un software mediado por la inteligencia artificial, puede generar poemas, novelas. En menos de 4 segundos se puede hacer una novela, con el 95% de rigurosidad académica, si lo queremos decir gramatical, incluso con datos exactos, ¿no? Este es un gran problema. Parece que los literatos ya no van a ser necesarios. Los periodistas de New York Times, por ejemplo, ya publica quincenalmente una nota periodística que es producto de la inteligencia artificial. Gracias, Slim. Totalmente de acuerdo. Una de las cosas que trae ese cambio es que los enfoques tengan que irse. Entonces, las universidades ya no deben ser fábricas de profesionales, sino regresar a los inicios donde tú estás metido, generadores de conocimiento y análisis, ¿no es cierto? Así es. Generadores de conocimiento, o sea, profesores investigadores, ¿no es cierto? Sí. Esas son las cosas. De hecho, en estos momentos la Universidad de Harvard, que cobra unas pensiones exorbitantes, que no las puede pagar un estadounidense promedio, ni cosa por el estilo, no vive de eso.
vive de generar sus patentes, vive de Así la es. investigación, de generar conocimientos. Eso es el gran ingreso de Harvard, no las pensiones de pregrado Sí, ni las de posgrado, ¿no es totalmente de cierto? acuerdo, así es. ¿Qué ha pasado con eso? ¿Cómo va el tema de la investigación en las universidades? Porque aquí en el Perú, te habrás dado cuenta, es extremadamente incipiente. No hay aquí patentes, por ejemplo. Claro, sí, de hecho es alarmante no solamente en México y en Perú, sino en toda Latinoamérica. Por citarte algún dato para ser un poco más claro con los compañeros y público que nos está viendo, fíjate que Perú y México, por lo que te decía, somos hermanos en muchas cosas. Hay una hermandad en cuanto a la educación o a los sistemas educativos y uno de ellos es, por ejemplo, México tiene el segundo lugar a nivel Latinoamérica en producción de conocimiento científico. ¿Cómo se mide? ¿No? Según la OCDE, lo miden a partir de cuántos documentos científicos publica cada país. Artículos, Artículos, revistas. libros, capítulos de libros, entre muchos otros documentos, ¿no? Pero que son publicados y analizan el impacto tanto nacional como internacional de dichos documentos. Pues México anualmente, según la OCDE, pues dice que tiene un aproximado 25,000, ¿no? Un poco más de 25,000 artículos por año. Y el primer lugar en la región lo tiene Brasil con 80,000 artículos. Perú, por su parte, es uno de los países que menos producción de conocimiento tiene y que no llega ni a 7,000 artículos al año. Esto relativiza, ¿no? Yo no estoy de acuerdo por los rankings, pero sí nos permiten por lo menos tener un panorama general de cómo estamos. Lamentablemente también otra de las cosas es que la universidad está dejando de tener esa trípode o ese triángulo de sus funciones, ¿no? Una es la docencia, ¿no? Que esa pues hasta la fecha continúa, la otra es la gestión y la vinculación de la universidad con la sociedad y la tercera y no menos importante es la investigación, el desarrollo de conocimiento. Con estos parámetros que tenemos a nivel internacional, nos damos cuenta que parece ser que la investigación está dejando de ser interesante para los jóvenes y también para los docentes que ya se dicen ser docentes investigadores. No me queda muy claro cómo es la relación que se guarda entre una figura de docente investigador y una de docente si tú no produces conocimiento. Yo considero que la universidad debe ser la meca del desarrollo de conocimiento en cualquier sociedad. Claro, eso suena, los investigadores producen conocimiento y los profesores que dictan cátedra repiten el conocimiento. Sí, es una cosa. lo reutilizan, por así decirlo. Nos está dando el tiempo, pero quiero hacerte una pregunta. Si hay una cosa que también nos hermana mucho a México y a Perú, no solamente es que hayan sido grandes capitales culturales precolombinas, que racialmente también y sus sociedades sean multirraciales, también nos hermanan terribles problemas como el de la corrupción. Claro. La corrupción a grandes niveles, altísimos niveles de gobierno. Hasta bíblicamente se dice, así como es el rey, así es su pueblo. Entonces esto genera una serie de distorsiones. En países donde campea la corrupción a nivel gubernamental y a nivel privado inclusive, ¿cuál es el papel de la universidad? Porque parece que la universidad hablaba de conexiones con la sociedad, hablaba de investigación, hablaba de producción de profesionales, lo que quieras, pero no hablaba mucho de ética, ¿no? Sí, por supuesto, es uno de los grandes daños o de los grandes males públicos que tiene la educación en cualquiera de los niveles, pero principalmente la superior, es esta falta de ética profesional, incluso no solamente de ética profesional, hablemos de ética, no sé si se me permite el término, a lo mejor no es correcto, pero de ética humana, es decir, de ética social. Ya el ser humano está más ensimismado, ¿no? Una especie de ceguera blanca que decía Saramago, ¿no? Nosotros buscamos por nosotros mismos, se ha olvidado la colectividad del otro y eso también se ha visto en las universidades. De hecho, por ejemplo, en México, uno de los grandes problemas que tiene la universidad es que también se ha hecho corrupta. Es decir, la Secretaría de Educación Pública Nacional, allá las escuelas privadas necesitan tener un registro de validación oficial, pues ahora hay universidades que tienen hasta como dulces, te lo dan, ¿no? Ha incrementado la oferta académica en México a niveles
exorbitantes. Y esto es un gran problema. ¿Por qué? Porque se basa a través de la corrupción. A veces quien obtiene un REBOE es porque es amigo del político, es amigo de alguien que tiene un puesto de alto mando en el gobierno federal, y eso también está generando una mala calidad educativa. Por darte un dato, no voy a decir la institución por respeto, pero sí en la ciudad de Puebla, una ciudad, un estado, perdón, del país, del centro del país, en la ciudad capital, que también se llama Puebla, tú puedes estudiar, estimado, la licenciatura en educación primaria en 10 sesiones. Cada sesión es de un día. Dime tú, ¿qué vas a aprender? En 10 días puedo ser profesor. En 10 días profesor. puedes ser licenciado en educación primaria. ¿Y para qué te forman? Y te dan tu título, incluso te dan tu cédula profesional en 10 días. Y a un costo bastante agradable. Sí, por supuesto. Sale más barato que comprarse un teléfono. Te agradezco mucho, Alan. No, al contrario, muchas gracias, muy amables. Alan Acuña es profesor investigador de universidades en México y tiene líneas de acción también investigativas en universidades como la San Agustín de Arequipa. Nos vamos a una pausa y regreso para tocar lo que anunciamos, este tema que genera muchísimos debates. Un grupo denominado de ex-LGTBs, están pidiendo que no se promulgue una ley en los Estados Unidos que prohíba tratamientos terapéuticos y algunos basados en la fe a través de las religiones que permitan lo que ellos llaman la reversión del homosexualismo. Lo vemos tras la pausa.